3 de la tarde con 17 minutos. Bueno, ya son más los estados que están pasando a semáforo verde, es decir, están regresando a la normalidad, lo ponemos así entre comillas, y en muchos de ellos pues se está regresando a clases presenciales. Será el caso en su momento para la Ciudad de México, que de acuerdo con lo anunciado por las autoridades, pues el 7 de junio va a haber ya un retorno escalonado y voluntario de los menores a las escuelas. Para hablar acerca de las medidas preventivas que deben de aplicarse, insisto, tanto en el tema de escuelas como también en los trabajos, porque ya también están regresando muchas personas al trabajo. Se encuentra en la línea telefónica y vía Zoom la maestra Marta Huertas. Ella es jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Wendy? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para poder compartir esta información. Buenas tardes a toda su amable audiencia. Gracias, maestra. Pues algo muy importante, porque bueno, hemos pasado ya así un mes y un año y así unos meses confinados debido a esta pandemia. Y este mismo confinamiento pues nos está llevando a tener todavía ciertas medidas sanitarias y de protección. Sin embargo, pues al pensar que ya estamos en semáforo verde, quizá algunos automáticamente piensan de que pues todo se acabó, ¿no? Ya no hay que cuidarse y vamos a regresar a como estábamos antes. Sí, no, desde luego que hay que seguir cuidándonos. Eso es importante. Sabemos que pues ya hay parte de la población que ha recibido la vacuna y que ahorita pues se nos ha informado que hay un próximo regreso a las actividades escolares en 2 semanas y es un tiempo, estas 2 semanas para poder prevenir, preparar varias cosas en las escuelas, ¿no? Ujú. Como se nos ha dicho, no hay que seguir, no hay que confiarnos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con todas las medidas que hemos aprendido durante toda esta pandemia. Sabemos que ha sido muy difícil para todos y pues la gran parte de la población escuchó lo que vivimos los trabajadores de la salud en los hospitales, toda esta situación y el equipo de protección que utilizábamos. En los hogares pues ocurrió algo semejante, ¿no? También se ha vivido mucho estrés, se tuvo que guardar este confinamiento, se cerraron las escuelas y esto no solamente sabemos que tuvo que ser necesario para evitar contagios, sin embargo, pues tanto los niños como los adolescentes y los padres de familia han sufrido todas estas Sí. situaciones por estar confinados, ¿no? Y bueno, además, perdón, Wendy, ¿querías preguntarme algo? No, 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 la escucho, maestra, la escucho. Ujú. Sí, bueno, la salud es, de acuerdo a lo que define la OMS, y si quiero leerlo aquí textual, es el estado de bienestar físico, mental y social. Sabemos que hay un grupo, una parte de la población, padres de familia, pues están muy preocupados porque sus hijos regresen a las escuelas por este posible, pues el riesgo que hay al convivir Claro. con el resto de la comunidad. Pero hay otro grupo que también digamos, hay que pensar en el estado, en este bienestar emocional y social que se requiere de la convivencia con sus amigas, con sus amigos, todas las actividades que se hacían en las escuelas. Ahora, hay que considerar que se tiene que tener un regreso a estas actividades escolares responsable. Y eso significa que tenemos que seguir con las medidas que se han promovido durante toda esa pandemia, que son la sana distancia, el uso de cubrebocas, la desinfección de las manos, higiene de manos con agua y jabón o con soluciones base alcohol. Las escuelas en estas 2 semanas hemos escuchado que pues ya hay padres de familia organizados, las mesas directivas con la comunidad escolar para llevar a cabo pues toda esta limpieza de las Ujú. escuelas, para que los niños regresen, las escuelas estén limpias. Tenemos que pensar que este regreso va a ser diferente. Así como nos pasó a los trabajadores de la salud, ese regreso a las actividades después de que algunos estuvieron en confinamiento, lo mismo con los niños que regresen a las actividades escolares. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, tenemos que cuidar que las escuelas estén limpias. Se tienen que tomar actividades de limpieza y desinfección, agua, jabón y cloro.
No se tienen que hacer otras medidas extremas. Reitero, desinfección de las manos con agua y jabón. Y aquí quiero hacer una breve mención para la precaución que tenemos que cuidar si como padres de familia les damos soluciones base alcohol a los niños, que estas sean mejor en soluciones. Si son en spray, eso ofrece cierto riesgo para que los niños van a estar jugando y hubiera en un momento dado Sí, un algún accidente, sí. Ujú. exactamente. Las aulas tienen que estar, en la medida de lo posible, bien ventiladas, se tiene que cuidar la sana distancia. La Organización Mundial de la Salud menciona que por lo menos 1 metro. Y este es otro mensaje para los niños. Antes de la pandemia, pues sí, en los recreos veíamos que convivían con sus demás compañeros, compartían incluso el lunch. Eso pues hay que cuidarlo mucho, de no compartir de la misma bebida a mi amiguito, amiguita, de lunch tal vez como padres de familia poner algo pequeño para el otro amigo, porque es parte del desarrollo emocional de nuestros hijos. Ujú. Se recomienda que se use cubrebocas de tela y a los mayores de 12 años, pues sí hay que desarrollar esta actividad mucho con ellos para que siendo responsables, se use cubrebocas, por ejemplo, de tela, que no se lo estén quitando y poniendo, sobre todo cuando están en las clases. Los maestros eventualmente también tendrán que usar los cubrebocas y hay que pensar también en los vigilantes. Un punto importante que quiero mencionar es que como padres de familia somos responsables de informar a la comunidad escolar que si hay algún enfermo en casa, notificar para que mejor no acuda el niño a la escuela. Y Ujú. bueno, también sabemos que, por ejemplo, para algunas escuelas, este regreso va a ser voluntario. Claro. Esta serie de medidas de higiene nos van a ayudar a cuidarnos nosotros. Nos tenemos que cuidar nosotros y tenemos que cuidar a todos los que nos rodean. Es Sí. la nueva cultura que tenemos que desarrollar como parte de toda la comunidad y toda la población. ¿Qué papel debe de jugar en este caso el papá, la mamá, el tutor? Porque bueno, pues ahorita estamos pensando ya como padres de familia, sí, las implicaciones que podrían tenerse al momento de que el pequeño cruce la puerta y llegue a su salón. Pero también se debe de trabajar desde casa, es lo que tengo entendido. Pues, por supuesto, ese es un trabajo muy importante que tenemos los papás en casa. Sabemos que la educación se genera en casa y todas estas actividades nuevas es importante que les expliquemos. Sabemos que a los adolescentes, a los que son ahorita adolescentes, les tocó vivir la pandemia de influenza y ellos ya tienen información anticipada. Lo que tenemos que hacer es reforzar todas estas medidas y como padres de familia debemos de poner el ejemplo. Eh, Realiza la higiene de manos, no compartas el lunch, te pongo esta porción para dárselo a tus amigos. Va a haber actividades deportivas que va a ser e incluso hasta un poco difícil cumplir con el uso del tapabocas o en cierta medida la sana distancia. Todo eso tenemos que explicarle a nuestros hijos y tenemos que informarnos. Es importante que escuchemos a nuestros hijos porque algunos tendrán la confianza de acercarse y decirnos lo que están viviendo. Algunos, de hecho, no se van a sentir con toda la confianza de regresar a la escuela. Muchos otros ya quieren regresar a la escuela para compartir, socializar y estar con Ujú. sus amigos. Esto ha sido muy difícil para todos y para los muy pequeños también, Claro. así como también para los grandes, ¿no? Usted como experta, maestra, ¿considera que siguiendo todos estos protocolos, todas estas medidas sanitarias, el regreso a clases puede ser un regreso seguro? Lo han demostrado ya otros Ujú. países. Hay Ujú. otros países que han tenido esta actividad escolar pues mucho antes que nosotros en cuanto cambió su semáforo, siempre y cuando lo adoptemos como parte de nuestra cultura. No pueden ser medidas que se tengan temporalmente. Todas estas medidas son medidas de higiene y todos deberíamos de seguirlas permanentemente.
desde nuestra casa, el transporte, al llegar a las escuelas para nuestros hijos y en los trabajos. No podemos regresar a lo de antes, por eso se dice regreso a una nueva normalidad. Si esto se adoptan todas estas recomendaciones, que ya las he mencionado, higiene de manos, desde reportar si alguien está enfermo, si alguien pues tiene tos, mejor que no vaya a la escuela, que se reporte, que se haga higiene de manos, que hijo, por favor, no compartas el lunch, te pongo esta porción, la sana distancia, en el aula, con los papás, con los maestros, perdón, que ellos también siendo responsables estén vigilando que los hijos cumplan con estas recomendaciones. Reitero, nosotros como papás tenemos que colaborar mucho con ellos. Perfecto. Pues no sé, maestra, si hay algo más que quiera agregar a esta conversación. Bueno, yo sin duda alguna que los niños van a recibir, van a tener un gran beneficio porque es parte de su formación, el socializar con sus compañeros y estas son habilidades y como los niños aprenden así, por repetición, entonces sin duda alguna creo que debemos de unirnos como comunidad y repito, no solo maestros, papás y niños, también los vigilantes. A veces hay escuelas que cuentan con enfermeras o médicos, toda la comunidad escolar, es importante que estemos alineados a esto. Perfecto, pues maestra, yo le agradezco mucho su tiempo y pues sí, a cuidarse, que eso es lo más importante. Cuidándose uno, cuidamos a todos. Gracias, maestra. Exactamente, Wendy. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, la maestra Marta Huertas, jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán.